Hola chicos, bienvenidos a otra emisión de Libros bajo la luna llena. Estoy con Sablier. Hola ¿Cómo estás, chicos. Sablier? Emocionada. Ya sé. Aquí voy a decir algo antes de empezar. Chicos, quiero pedirle una disculpa sincera a Sablier por todo lo que la hice sufrir, porque este mes me tocó a mí el leer un libro con el que no pude. Ya después les estaremos platicando un poquito de él. Les prometo que lo vamos a retomar. No se va a quedar en el aire, pero ya sentí lo que sintió ella al leer a estos autores que que le hicieron sufrir durante este proceso. Y es por eso que el día de hoy la voy a recompensar hablando de uno de sus autores favoritos. Quiero que sepan que el día de hoy no vamos a hablar como tal de un libro en específico, pero vamos a hablar de un gran escritor y vamos a platicar de dos de sus cuentos que han sido como más renombrados, y a partir de eso pues vamos a platicar. Les vamos a hablar acerca de Edgar Allan Poe. Les voy a dar una reseña súper rápida de este autor y después ya les vamos a platicar de qué cuentos vamos a hablar y les voy a dar un poquito de información de estos cuentos y ya empezamos a platicar con todo de lo que nos toca el día de hoy. Ok, nació en Estados Unidos, Boston, el 19 de enero de 1809 y murió el 7 de octubre de 1849. Quiero que sepan que yo dije, vivió bien poquito, pero escribió un montón. O sea, y sufrió un montón. Y sufrió un montón también, pero sí es creo que de los pocos autores que hemos retomado, por lo menos en el podcast, que ha tenido como muchas cosas que escribir. Entonces sí fue como, wow, y solo vivió 40 años. ¿Qué hubiera pasado si este hombre hubiera podido vivir más tiempo? Entonces, maravilloso. Ok, fue poeta, narrador, periodista y crítico literario americano. Manejaba una narrativa de terror y su relato tenía una influencia gótica. Su primer libro fue publicado de forma anónima y esto pasó en 1827, que se llamaba Tamerlán y otros poemas. Y hasta que pasó algún tiempo fue cuando empezó a escribir ya con su nombre y empezó a considerarse como uno de los mejores escritores. Algunos de sus relatos más importantes fueron El Cuervo, que fue en 1845, Las Campanas en 1849, El Barril de Amontilla en 1846, Anabel en 1849, La Máscara de la Muerte Roja en 1842, entre muchas otras. Y podría hablar infinidad de cosas de este autor, porque de verdad que es una de las biografías más grandes que he encontrado, pero lo vamos a dejar hasta aquí, porque si me pongo a platicar de su vida, no vamos a acabar nunca. Tuvo una vida muy interesante, sí, y muy trágica. Muy que a partir de lo que vamos a hablar de los cuentos, quiero decir que podemos notar mucho de la influencia de todo lo que sufrió a partir de que lo estaba escribiendo sus cuentos o sus poesías, y ahí se ve plasmado muchas de las cosas que pasó durante pues, el tiempo que estuvo vivo. Y de los cuentos que vamos a hablar de dos cuentos el día de hoy. Uno es El Corazón delator. Este cuento cuenta con una narrativa gótica y fue publicado en el periódico literario de Pronir en enero de 1843. Y también después, a ver, aquí voy a decir algo. Edgar Allan Poe tenía una característica muy especial, que era, publicaba sus cuentos o sus poemas, y después de que había como un proceso de reconstrucción de sí mismo a partir de sus obras, hacía publicaciones después, pero les modificaba algo que para él era importante. Y voy a darles un dato interesante en el siguiente cuento, que ahí podemos notar como una de las grandes modificaciones que para él fue importante y que en el español no se hizo, pero ahorita les cuento un poquito más de eso. Como les comentaba, hizo una segunda reedición para el periódico Broadway en 23 de agosto de 1845, y su género era un género de un cuento de misterio. Y el siguiente del que vamos a hablar va a ser La Máscara de la Muerte Roja. Y aquí viene el cambio que les hablaba. Cuando él hizo esta modificación, lo hizo para que
el atractivo que tenía el cuento al momento de ser leído por el título, la gente tuviera como una idea más clara de lo que estaban hablando. Entonces, lo único que hizo fue cambiar el título. En lugar de decir La máscara de la muerte roja, en inglés es La mascarada de la muerte roja. Y ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. Este se publicó por primera vez en 1842, es un cuento de terror. Fue publicado en el Grams Magazine y fue impreso como en el mismo periódico. De este cuento en específico, hay una película que fue inspirada en el cuento con el mismo nombre. Y esta se dio en 1964. Y es hermosa. Sí, véala. 100% recomendada. Y con esto damos inicio con los cuentos de Edgar Allan Poe. Y vamos a empezar con El corazón delator, que yo, miren, yo me quedé impresionada. Quiero que sepan, y aquí va como un dato interesante. Yo no sabía que mi papá era súper fanático de Edgar Allan Poe hasta el día que le dije, vamos a hablar de Edgar Allan Poe. Me dijo, yo tengo un libro, espérame, ahorita te lo busco. No lo encontramos, pero estaba muy emocionado y creo que también de ahí ya me transmitió muchas cosas. Quiero que sepan, a mí no me gusta el género de terror, ustedes ya lo saben. O sea, aquí ya se ha hablado de esto, pero sí viví una experiencia diferente al de Stephen King, pero muy diferente. Lo disfruté más, fue más placentero, tal vez porque era más corto también, pero sí creo que agarré el hilo muy rápido de lo que me estaba hablando y a diferencia de Stephen King, sí tuve que pasar un proceso muy largo hasta llegar al punto de decir, ya entendí de lo que me estaban hablando. El corazón delator nos habla de una persona a la cual están tachando de loca y él dice, no, yo no estoy loco, yo estoy muy cuerdo y empieza a dar... Está en negación, todavía no lo sabe. Exactamente, está en negación de saber. Ahora, algo que me parece súper interesante de la narración que empieza a contar este hombre es acerca de un asesinato que él comete, de una persona que sus ojos le recuerdan como a un cuervo y entonces a él le causa muchísima intriga. ¿Cómo? A un buitre, ¿no? A un buitre, es verdad, al buitre, sí, tienes razón. Yo cuervo, me quedé con el título del... Es que el poema del cuervo, algún día sí, lo leeremos, lo Me escucharemos. quedé con el título. Con el buitre y entonces le causa demasiada como sensación de malestar y decide, ¿por qué no? Pues le voy a decir como el otro día escuché en otro lugar de suscribirle la vida a la persona que tenía los ojos de buitre y nos empieza a narrar cómo fue este proceso de días antes de que pasara o cómo lo asesinó. Y ahí vamos. ¿Tú qué me puedes decir? Porque yo sé que tú eres bien fan. Y yo sé que a ti te encanta. Tengo que decirles, yo amo El Cuervo desde que salió en Los Simpson en un especial de Halloween. Sí. Y a partir de ahí quedé como de, wow, y era yo una niña. Todo lo que tenga que ver con narrativa de cómo vamos perdiendo el sentido y el contacto con la realidad siempre se me ha hecho muy interesante. Y Edgar Allan Poe es buenísimo en esto. Entonces, este tema del corazón delator, esta narrativa, porque tengo que decirles, yo lo escuché como audiocuento en los libros, en los cuentos del Conde Fabregat. Si no lo han ido a ver, váyanlo a ver, está como El Bestiario. Y qué narración, qué narrativa. Es una persona que está perdiendo la razón, está poco a poco deteriorando su convencimiento de que todo está bien, de que él está bien, y empieza a justificar cómo es que primero sugestiona a este anciano, teniendo todo el cuidado del mundo de abrir una puerta a lo largo de una hora, abrir una lámpara que antes eran como estas quinques que tenían que abrir poco a poco para poder proyectar la luz, y decir toda la dedicación que le dio para poder llegar a aterrorizar a la persona, y que sea por fin este mismo terror lo que logra hacer que
el anciano pierda la vida. Es tan maravillosa esta descripción que dices, ya lo logró, ya cometió lo que quería, ya lo está, se está saliendo con la suya y de repente este estrés, esta sugestión de decir, ya váyanse, porque de hecho nos empiezan a narrar cómo le están comprando su mentira de que el anciano se fue de viaje, cuando en realidad lo tiene atrás en las duelas, debajo de donde están sentados ellos platicando, ya está convencidísimo, dijo, ya la libré, esto ya no tiene nada que ver, y de repente escuchar, porque él está convencido de que todo empieza en su cabeza, pero de repente ya está convencido de que en realidad se escucha fuera de él y es el corazón palpitando lo que le empieza a presionar para poder decir el sí, sí fui yo lo hice y lo volvería a hacer. Y es la narrativa tan apasionada porque Edgar Allan Poe tiene un dominio de las palabras que nos hace sentir el grado en el que primero está de, no, todo está bien, yo no soy una persona loca. Y de repente empieza incluso a escucharse en sus palabras, en la narrativa y en la narración del Conde Fabregat, esta ansiedad de, créanme, yo se los estoy diciendo y es verdad, para poder terminar inculpándose de algo que ya estaba más que comprado. Las personas ya estaban, los inspectores, me parece que son los inspectores de policía, que estaban totalmente como de, bueno, pues se fue de viaje. Vamos a platicar un rato. Sí. Y nos quedamos aquí porque es de noche y es más el poder de su mente de decir, lo tienes atrás y sabes que está ahí y escucha su corazón, lo que logra hacer que ceda y siga diciendo, pero no estoy loco. Pero ya con una desesperación de, créanme, de verdad se escucha, está ahí. Es lo que logra hacer de Edgar Allan Poe un autor que hace que vivas la ansiedad. Yo que les puedo decir, yo no me considero una persona ansiosa, me considero como bastante tranquilona, obsesiva más que ansiosa. Entonces, en el momento en el que dices, oh, ¿qué está pasando? ¿Por qué se está delatando solo? Sí. La persona de verdad no está en sus cabales, pero está intentando convencer al lector y está intentando convencerse a sí mismo de que todo va a salir bien. Que todo está bien. Porque aparte juega con elementos bien importantes que sí te hacen sentir parte del momento en el que está pasando. Sí, sí creo que la lectura que hace el Conde Fabregat le da un plus enorme a, yo tuve la oportunidad también de escucharlo y también lo leí. Y sí es diferente la sensación que se siente, pero quiero que sepan que lo hace perfectamente bien, porque creo que algo que nos hemos dado cuenta durante estas pues sesiones de libros bajo la luna llena es que los audiolibros nos funcionan muy bien, nos dan un plus a la lectura que estamos teniendo y esta sensación de saber que esto que está contando puede suceder, creo que eleva a niveles muy grandes esta sensación de decir, el sentirte observado. O sea, hay una parte de la narración que justo tú cuentas de que podía tardar 1 hora en abrir la puerta y asomar la cabeza para que no pudiera el anciano ver que él estaba haciendo esa acción. Entonces, eso a mí, por ejemplo, me causó, yo lo platicamos en el podcast, si en alguno de los podcasts ahorita no recuerdo cuál, el de cosas extrañas que hace la gente, vayan a verlo para que sepan un poquito más de lo que les voy a hablar. Que yo tengo un miedo terrible porque alguien entre a un closet o que alguien entre, ¿no? Por alguna de las puertas o así. Entonces, yo tengo mucho cuidado en cerrar las puertas siempre y el escuchar esta narrativa de decir, puedo estar 1 hora haciendo movimientos tan suaves como para poder asomar mi cabeza y ver que él sigue durmiendo. Porque esto lo hizo durante 10 días. Entonces, imagínense esta sensación de sentirte observado y cuando tú despiertas no ver a nadie. O sea, yo me metí en el papel del anciano y dije, wow, a mí me hubiera pasado lo mismo que él, yo me hubiera muerto inmediatamente. El terror. Sí, del momento de ver a una persona que me está observando. Entonces, esta narrativa que hace
te va metiendo tanto en lo que estás viviendo y en lo que puedes pasar y te hace ser parte de los dos bandos, o sea, te hace ser parte de este anciano que está pasando por este proceso de acoso y de la persona que está teniendo esta locura de decir, no puedo más de verlo a los ojos y saber que algo no está bien, ¿no? Entonces te pone de los lados de los dos y el sentir la desesperación, el sentir este sentimiento de que el corazón de verdad está latiendo y te está diciendo, aquí estoy, cuenta lo que hiciste. Creo que es maravilloso en la forma en cómo lo hace y cómo lo describe, porque te hace sentir parte justamente de ese momento. Y yo quedé muy, muy enamorada de este autor. La verdad es que me quedé con ganas de leer un poquito más de sus cuentos y sus poesías, pero sí, me parece que este cuento este es muy cortito, es más cortito que el que les vamos a contar después, pero sí está muy bien hecho. Yo no puedo decir nada más, está muy bien hecho. Entonces, este cuento 100% recomendado, no para niños. Sí, No, también que se lo echen. Ven cosas peores en la tele y en internet. miren, no lo van a entender. Les va a costar un poquito porque sí se necesita. Yo creo que sí, Edgar Allan Poe necesita un poquito más de Necesitábamos. razonamiento de la gente, no solo en sus cuentos, en su vida también. Pero pues es muy bueno, léalo. Es cortito, ¿no? Miren, no se van a tardar más de media hora en leerlo. Así es que si les gusta que sea rápido y sencillo, pueden hacerlo. Y con esto voy a dar paso a el siguiente cuento que yo quiero decir, que se convirtió en uno de mis cuentos favoritos. A diferencia de El corazón del ator, creo que da más elementos la máscara de la muerte roja. Más elementos en muchos aspectos, en por qué estaba pasando, dónde estaba pasando. Visualmente, yo soy muy visual, entonces visualmente yo me pude imaginar todo lo que sucedía dentro de este lugar. Entonces, la narrativa también me pareció muy buena. En la mascarada de la muerte roja se puede ver más un aspecto gótico por parte de Edgar Allan Poe, y creo que también eso me gustó mucho, porque sí me imagino así como estos castillos, ¿no? Que hay de repente y, no sé, se convirtió en de verdad, en uno de mis cuentos favoritos. Vamos a empezar con este. Nos cuenta que empezó con una pandemia, guiño, guiño, y nos habla de unas manchas rojas. A ciencia cierta no nos dicen de qué enfermedad están hablando. Yo por lo que puedo deducir, puede ser tuberculosis o puede ser la peste. No sé cuál de las dos pueda surgir, porque pues me parece que la época que se escribió fue cuando empezaron a haber este tipo de problemas, pero no lo sé. Había un poquito para darles contexto histórico. Justamente cuando se empieza a enfermar la esposa de Edgar Allan Poe, es cuando comienzan esta serie de cuentos sobre enfermedad, plaga, muerte, y es su forma de ir procesando poco a poco lo que va aconteciendo con su esposa. Y es justo un tema de tuberculosis lo que le inspira a que pueda haber este tema de la muerte roja, que lo vamos a estar viendo. Y gócenlo, disfrútenlo, porque yo amo estos cuentos. A mí, yo sé que Stephen King tiene un estilo muy distinto, va hacia provocar sensaciones grotescas, de inmersión suspenso, ¿no? En la escena, y Edgar Allan Poe tiene un dominio tan sutil como de ir llevando las sensaciones poco a poco, sí, que en realidad uno ni lo siente, y es el príncipe próspero el que comienza a hacer este claustro, vamos a llamarle, llama a su corte, empieza a decirles, vengan, yo los resguardo, y únicamente pues se lo paso a la gente sana. Sí, a la gente y aparte a la gente que, pues, con el que se siente a gusto, ¿no? O sea, sí, claro, por supuesto. Sí hablan de ciertas personas que estaban para servir, pero sí la mayoría eran como gente de su corte, vamos a llamarlo así, de su corte. Entonces nos hablan justamente del príncipe próspero y nos empiezan a platicar que él lo que hace es
hacer esta bahía como de decir, nadie va a pasar de aquí porque esta enfermedad no nos va a matar. Y hace como diferentes salas, nos hablan de diferentes cámaras, que estas cámaras van a ser 7 cámaras, que va a empezar con los tonos azules, y algo que era muy característico de estas cámaras es que el color de la sala también iban a ser el color de los cristales. Ahorita van a ver por qué la importancia de esta sensación que te da al explicarte. Te dice que todo estaba como cubierto de este color azul, ¿no? Los muebles, el color del cuarto, los cristales, después iba a pasar al color púrpura y lo mismo iba a pasar, eran los mismos colores, ¿no? Tanto en los cristales como en este, pues la pintura del cuarto, pasaba al verde, después al anaranjado, al blanco, al violeta y por último al negro. El negro era la única cámara que iba a ser diferente, porque sus vestiduras iban a estar de negro, sus paredes, sus muebles, lo único que iba a cambiar eran los cristales, que en este caso iban a ser rojos. Y entonces ya se imaginarán que yo visualmente dije, qué maravilla las cosas que puede suceder ahí, porque da este toque tétrico a diferencia de la primera cámara que nos están presentando, que es como luz, ¿no? Y algo que era característico de esta cámara es que iba a haber un reloj. Es de estos relojes que tocaban, que eran antes de las campanadas, ¿no? Que era ton, ton, que yo me quiero imaginar que eran de esos por la descripción que dan. Y era el único momento cuando daba el toque de las campanadas donde todo se paralizaba, donde todo iba a cambiar. Y decide hacer una mascarada. Por eso les decía lo del título al principio, porque al principio se llamaba justamente en inglés La Máscara de la Muerte Roja, y después trató de darle un guiño a lo que iba a suceder dentro del cuento, justo con esta mascarada. Y nos comentan que justo cuando estaban dentro de la mascarada había música, ¿no? Todo el mundo estaba como bailando, pero cuando el reloj empezaba a tocar las campanadas, todo se paraba. Los músicos dejaban de tocar, la gente dejaba de bailar y lo único que hacían era escuchar las campanadas. Y algo que me pareció bien bonito era esto que decían los músicos, ¿no? Este pensamiento de decir, ok, la próxima vez ya no va a ser lo mismo, porque ya conocemos el sonido del reloj, y entonces decían, y cuando volvían a tocar estas campanadas, volvía a ser lo mismo. O sea, no había como tregua para sentirte mejor con este reloj. A las 12 de la noche, cuando empiezan a ver lo de las campanadas, ven que llega un personaje, una persona, la cual no estaba invitada a la mascarada, con una máscara roja. El príncipe Próspero se empieza a preocupar y le dice a la gente, oigan, vayan por él, ¿qué está pasando? Y nadie se puede mover. Entonces él decide que, pues, ¿por qué no? Pues yo lo voy a seguir, ¿no? Con un cuchillo, si no estoy mal, traía, sí, ¿verdad? Con un cuchillo, y empiezan a pasar por todas estas cámaras que les acabo de comentar, hasta que llegan a la última, que es la de color negro, donde se escucha un grito desgarrador, y cuando se acercan se dan cuenta quién murió fue el príncipe Próspero. Y todos al ver esto, pues quieren defenderlo y empiezan a luchar contra esta persona, que al momento que quitan la máscara y quitan con lo que estaba cubierto, se dan cuenta que pues no era nadie, era la muerte que había venido por ellos. Y acaba con todos los que estaban dentro de este lugar, dentro de esta bahía, justo cuando terminan de sonar las 12 campanadas del reloj. Yo amo. Yo no les puedo decir otra cosa más que yo siempre he tenido este tabú con cuestiones de cómo plasman a la muerte en diferentes formas o diferentes como situaciones, y creo que lo hizo de una forma espectacular. Yo cuando escuché que entraba una persona, yo dije, ¿será un sirviente que no está bien? Pues sí, obviamente no estaba en buenas condiciones, ¿no?
pero ya cuando empieza a tener esta narración, pues lo deja muy claro. Y creo, si no estoy mal, tal vez tú sepas un poquito más, hablar, me parece que justo este cuento lo estaba terminando antes de que su esposa falleciera, ¿no? Que justo hablábamos de eso, que mucho de lo que plasma en sus cuentos tienen que ver con su vida personal y de los momentos en que él estaba viviendo. Y creo que esta fue una forma de despedirse también de su esposa y de saber que, pues, que ya no iba a haber marcha atrás. Una forma muy poética de empezar a procesar algo que es Ujú, inevitable. ujú. Si tienen la oportunidad de ver la película, créanme que Sí, es toda véala. una obra de arte, los vestuarios y toda la alegoría que se hace, porque justamente todos estos pasillos por los que van a ir desfilando los invitados, el príncipe y al final justamente la muerte, es un simbolismo de cómo se va a ir transformando a lo largo de este proceso la vida. Y Ujú, la única habitación que es diferente justamente es la oscura, la negra, porque representa un final, por eso tiene el reloj, va a dar las campanadas, va a ser quien marque y determine cuándo se termina todo. Ya ujú, sin personas que puedan determinar el tiempo, sin que puedan huir, porque al fin y al cabo la muerte, si lo vemos desde la perspectiva de Alan Poe, se está intentando autoconsolar de es algo que tiene que pasar, es ujú. algo que tiene que surgir, nos va a doler, vamos a intentar todos hacer lo más posible por huir, pero es algo que nos va a terminar alcanzando. Ni siquiera el más rico ni el más resguardado va a Ujú. poder evitar la muerte. Entonces, creo que es la manera más bonita en que él mismo se pudo explicar lo que iba a acontecer, porque él tampoco tuvo Ujú. una vida tan larga ni tan No. grata, tuvo una serie de acontecimientos que le fueron marcando poco a poco y por lo que tuvo que recurrir a la literatura para que desafogara un poquito de todo lo que sentía. Y es que lo maneja tan cautelosamente que termina haciéndote vivir la historia. Sí. Entonces, esta parte de no hay nada debajo de la máscara, no hay nada debajo de este disfraz, es simplemente un proceso que tiene que salir, que tiene que pasar y sin importar el dinero, clase social, Ujú. cuánto, pues va a suceder. Entonces, esta historia a mí, de todos los cuentos de Edgar Allan Poe a mí me gustan, sobre todo porque no es un terror como el que tenemos hoy en día en películas Sí. y en narraciones de y jugó a la Ouija y se poseyó y entonces llegaron y lo exorcizaron y Que todos ya fueron sabes lo que felices. va a pasar, ¿no? O sea, que justo ya son muchos clichés. Él creo que te saca del cliché. Es que sabes qué pasa, que yo creo que te muestra algo que de verdad puede suceder. O sea, no digo que la gente que juega a la Ouija no le pase nada, yo no sé, nunca la he jugado, nunca la voy a jugar, pero sí creo que él te pone cosas que son de la vida cotidiana. O sea, que sabes que te pueden llegar a suceder. Ahora ya no, se erradicó afortunadamente la tuberculosis, ¿no? Pero pues en el momento, imagínate, era gente que sufría muchísimo en este proceso pues de muerte y aparte de todo se iban bien rápido porque pues no había los medicamentos que necesitaban, no había como a ciencia cierta saber qué era lo que podían hacer, qué era lo que no podían hacer y creo que te lo deja bien claro cuando empiezas a escuchar esta narración y sobre todo te da este panorama de decir, no eres eterno, en algún momento te puede pasar, te va a llegar el momento, no importa cuántas campanadas te falten para que llegue tu final, pero en algún momento las campanadas van a sonar para ti, ¿no? Y creo que eso es lo que le da un plus, porque el saber que sí puede suceder o que sí sucedió en algún momento, sabe diferente al ver algo paranormal que puede ser externo a algo que te pueda llegar a suceder, ¿no? Si eres escéptico, por ejemplo, sabes que, ay, no voy a creer en eso. Y lo hacen tan fantasioso hoy en día que también le quitan la ricura de disfrutar una película o de disfrutar un libro, de decir, ah, ya sé lo que va a pasar. Y entonces van a empezar a suceder cosas le van a tirar el cuadro, ¿no? O no sé, estas cosas que ya son tan clichés que ya no disfrutas. O por lo menos yo no, yo de todas maneras ni disfruto el terror. ¿Yo qué Yo les sí puedo lo decir? disfruto, yo lo gozo.
Yo quiero decirles, chicos, dense la oportunidad de asustarse. Justamente Po tenía esta idea de qué tan dispuesto estás a conocerte que sabes a qué le tienes miedo. Sí. Hay gente que se asusta de la situación en la que nos sitúa el cuento, hay gente que se asusta del tema de la muerte y está ahí lo padre del terror, que es lo que a ti te va a detonar una emoción de incomodidad. Yo Sí. sé que no todos son fans, yo sé que habrá gente como yo que diga de, yo voy a leer el libro y quiero que me sepa la atención, quiero que llegue alguien, oye, ya es hora de comer y yo esté brincando, porque eso es lo padre del miedo, que es una reacción normal ante algo desconocido. No hay que tenerle miedo al miedo, Sí. hay que tenerle miedo a lo que estamos descubriendo de nosotros mismos, qué es lo que nos puede llevar a que nos dé un susto. Sí. Si hay gente que le gusta como este terror explícito donde gritan o suben el volumen, pues está bien, Sí. pero la mejor herramienta del terror es la imaginación. Sí, sobre todo que veas que, porque a mí lo que me pasó justo es que yo siempre estoy predispuesta a decir, ay, el terror no, porque pues soy bien miedosa, no crean que no es porque no me guste, o sea, yo veo a Raiza y de repente ya no duermo, gente, imagínense. Entonces, más bien es darte la oportunidad de conocer a otros autores que escriben y relatan diferente, que pueden ser de tu agrado, aunque no sea tu género favorito, ¿no? Lo que me pasó a mí, por ejemplo. O sea, yo, si soy bien honesta, yo, Stephen King, miren, mis respetos, pero la verdad es que sus libros no me causan el placer que a mucha gente le causa leerlos y por lo tanto no los leo, porque pues si no lo disfruto entonces pues no me gusta hacer, no me gusta leer por leer, sino me gusta disfrutar lo que estoy haciendo porque es un hobby, ¿no? Al final es un momento para mí. Y me pasó que cuando empecé a ver que Edgar Allan Poe escribía cosas de terror, Sablier me lo dijo, pero dije, aquí tengo dos opciones. Una, me predispongo como siempre y digo, híjole, va a ser otro relato como lo que escribe, otra narrativa como la que escribe Stephen King, o lo disfruto y veo qué tal y qué me parece a leerlo. Y resultó ser maravilloso y súper tranquilo a leer y decir, mira, qué diferencia hay entre este terror y este terror, porque siguen siendo del mismo género, pero pues, ¿no? Son unas narrativas totalmente diferentes. Y creo que es eso. Uno tiene que abrirse como nos abrimos a escuchar nueva música, a ver nuevas películas, nuevas series, creo que también es importante el tener esta mente abierta de decir, ok, voy a leer otra cosa de la que no estoy nada acostumbrada y de la que no me gusta y ver qué tal que este autor se vuelva mi autor favorito, ¿no? Y mi género favorito a partir de que lo empiezo a leer. Y eso es la importancia de no casarte con un solo género ni con un solo tipo de libro. Por Obviamente va a eso, haber... denle like para que ahora nos echemos una obra de Lovecraft, porque, Lovecraft. Okay. No lo conozco, pero lo podemos intentar. Claro que sí. Porque justo es eso. O sea, creo que a mí, yo les voy a decir, la experiencia que me ha dado el estar aquí y el contar y he experimentado muchísimas cosas. Hay cosas que ya me di cuenta que pues no me funcionan a mí, no, y creo que sabría exactamente lo mismo, pero no estamos cerradas al tratar de leer algo que por ejemplo ustedes nos recomienden o nos hagan saber. Eh, Sin embargo, siempre vamos a tener un género favorito. Cada una va a tener su momento. Yo soy 100% de personas y autores latinoamericanos. A mí me encanta, Sabriel le sufre. Y al contrario, ¿no? Por ejemplo, estas cuestiones que han salido ahora del libro anterior, que fue de japonés, y no me acuerdo del autor, perdónenme, me van a matar, pero el autor japonés y ahorita que estamos viendo a Edgar Allan Poe, creo que me ha dado un panorama diferente. Y eso está bien padre, porque entonces nos empezamos a complementar con las experiencias que cada uno de nosotras vivimos. Lo que sí les puedo prometer es que ahorita a Sablier no le voy a meter a autores latinoamericanos porque ya la hice sufrir mucho durante muchos episodios seguidos. Pero si tienen alguna recomendación que nos quieran hacer, con mucho gusto nosotros los vamos a estar leyendo.
aquí en la cajita, o nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que ahí viene, ¿no? Nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, en TikTok y pues Twitch, pero todavía ahí vamos, es que no les sabemos mucho, la verdad. También pueden seguir a Sablier en Instagram como 8Sablier8 y en TikTok como Sablier Grayson. Y pues ahí nos dejan, miren, nos escriben y nosotros con gusto leemos todo lo que ustedes nos ponen. ¿Algo más que quieras decir? Denle like para que nos echemos un cuento de Lovecraft, porque quienes hayan visto Sabrina no tienen idea de lo que les espera con los cuentos. Son mejores todavía. Sí, es que creo que también el leer cuentos, creo que está bien bonito, ¿no? Porque te sacan de esta idea que tú tienes de, los cuentos y los valores y las enseñanzas. Y por ahí van a ver en el podcast próximamente un desmintiendo cuentos. Entonces, váyanse al podcast, suscríbanse para que les lleguen todas las notificaciones y recuerden que aquí voy a echarme mi comercial, sí, porque no lo merecemos. Recuerden que tenemos, aparte de los miércoles, que es nuestro podcast, tenemos esta sección que es mensual, que son todos los meses, el libro es Bajo la Luna Llena, pero también tenemos todos los viernes, sin excepción, porque miren, Sablier es una persona muy ordenada. Tenemos Palomeando con Sablier. Ahí pueden escuchar sobre series, películas y todo lo que tenga que ver con, pues, este mundo de audiovisual, ¿no? Para que nos vayan a visitar y conozcan un poquito más de nosotras. Y sin más por el momento, chicos, nos vemos en otra emisión de Libros Bajo la Luna Llena. Bye. Bye.